Hola a todos y a todas, soy Sergio Halfin, meteorólogo, actual estudiante de la carrera del profesorado universitario en matemática que estoy cursando en la UAI. Voy a realizar la siguiente ponencia: la divergencia, la convergencia y la vorticidad en la atmósfera, cuyo director, ¿sí?, es Darío Retegui. Le agradezco por supuesto a Darío haberme dirigido durante esta preparación de la ponencia. Vamos a ver lo siguiente. Esta es mi propuesta para el encuentro: comprender el concepto de divergencia y convergencia, comprender el concepto de vorticidad y ver aplicaciones y usos en meteorología. Voy a arrancar comentando cuál es la ecuación de continuidad en la atmósfera para poder llegar a la ecuación de la divergencia. Para eso voy a considerar un volumen de control, ¿sí?, que lo llamo delta B igual a delta X por delta Y por delta Z. ¿Sí? Estoy multiplicando justamente las tres componentes X y Z. Y voy a aplicarle la segunda ley de Newton a este cierto volumen de control de aire de densidad ρ igual a masa sobre volumen, que está en reposo, y obtenemos la ecuación de balance hidrostático, en donde la presión varía con la altura mediante la siguiente relación: delta P es igual a menos ρg por delta Z. Despejando delta Z y reemplazando en la ecuación 1, se obtiene esta relación. Ahora, si nos movemos con el elemento de volumen, la masa no cambia con el tiempo. Por lo tanto, puedo derivar, ¿sí?, a delta M, ¿sí?, a la masa respecto del tiempo. Entonces multiplico arriba y abajo por delta M, igualando a 0. Me queda entonces esa otra expresión del otro lado. Es trabajar, digamos, algebraicamente la expresión 2 y multiplicando por delta M arriba y abajo. Ahora aplico la regla de la cadena, sigo trabajando algebraicamente, y como valen estas relaciones, ¿quiénes son delta U, delta B y delta omega? Estoy derivando posiciones X y Z, o en este caso X y P, porque en meteorología es equivalente hablar del sistema X y Z o del sistema X y P, donde P es la coordenada vertical, que es la presión. Podría ser Z mi coordenada vertical, elijo que sea P. Como estoy derivando posiciones, obtengo velocidades. Por eso aparece ese delta U, que es la componente zonal del viento, delta B es la componente meridional del viento, y omega es la componente vertical de la velocidad. Si estuviera en el sistema X y Z, en vez de omega sería W. Bien, entonces, habiendo trabajado algebraicamente la ecuación de continuidad de la manera que lo fui comentando, la ecuación queda de esta forma. Ya ahora tengo la derivada de U respecto de X, más la derivada de B respecto de Y, más la derivada de omega respecto de P igual a 0. Y acá es donde aparecen, ¿sí?, ya tomando el límite, cuando delta X, delta Y, delta Z tiende a 0, se lo puede escribir entonces de esta manera como el gradiente de la velocidad horizontal, que es de U a de X más de B a de Y, como estaba igualado a 0, es igual a menos la derivada de omega respecto de P. Esta es la ecuación de continuidad, ¿sí?, en la atmósfera. Perdón, la ecuación de la divergencia. Esta es la ecuación de la divergencia en la atmósfera, ¿sí?, que relaciona la divergencia horizontal en una superficie isobárica con el movimiento vertical. Así que en definitiva he llegado, partiendo de la ecuación de continuidad, ¿sí?, he llegado a la ecuación de la divergencia, que está relacionando la divergencia horizontal en una superficie isobárica, es decir, a presión constante, con el movimiento vertical omega. Y esta es la relación. Cuando tengo convergencia en superficie,
tengo divergencia en altura, y omega es negativo. Omega, mi velocidad vertical, va a ser negativa en toda la columna de aire. Vale destacar que los fenómenos del tiempo transcurren en la troposfera, que es la capa más baja de la atmósfera, que tiene unos 12 kilómetros de altura. Entonces imagínense este esquema que tiene esa altura promedio. Tengo la superficie convergencia, ¿sí? Gradiente o nabla punto escalar con la velocidad es negativo, y arriba divergencia, que es positivo. ¿Por qué vale todo esto? Vamos a verlo ahora en el siguiente análisis. Habíamos llegado a la ecuación de la divergencia, que tenía esta relación. Con lo cual, si integro la ecuación de la divergencia, lo que tengo es nabla escalar con velocidad en un nivel de presión de tope, restado con SP sub S, con un nivel de presión de superficie, va a ser igual al omega en un nivel superior, en un nivel de presión tope, menos en un nivel de presión a nivel de superficie. Puedo despreciar, puedo tachar ese omega de presión de superficie, porque parto con una velocidad ascendente inicial 0 y va ganando magnitud con la altura. Entonces puedo despreciarlo frente al otro omega, que va a ser muy alto, muy elevado a nivel de tope, que pueden ser tranquilamente los 12 kilómetros. Entonces, si yo tengo que arriba el nabla escalar con la velocidad es mayor que 0, y abajo tengo convergencia, o sea, tengo que es negativo ese valor, como tengo un menos adelante, se me hace positivo, todo es positivo, y esto es igual a menos omega P sub T, que también tiene un signo negativo. Entonces paso el negativo para el otro término que me había quedado positivo, y de ahí sale que si yo tengo divergencia en altura, convergencia en superficie, el omega termina siendo negativo en la vertical. De esta manera, entendemos qué significa tener convergencia en superficie. Es aire que se junta en un lugar, y por continuidad en la atmósfera, el aire tiene que ascender. Mucho aire que se junta, converge, asciende con un omega negativo, y termina divergiendo en altura cuando choca con el tope de la troposfera, que es la tropopausa, y ahí diverge hacia los costados. De esta manera se forman este tipo de corrientes de aire, donde tenemos bajas presiones en un lugar, como vemos acá, corrientes de aire que ascienden generando baja presión, y donde desciende el aire tengo alta presión. Porque la presión es fuerza por unidad de superficie. Si yo quito aire o masa de un lugar y la estoy llevando a otro lugar, donde quito el aire o la masa, la presión, ¿sí?, disminuye. Donde tiro o junto masa en un lugar, estoy aumentando la fuerza, estoy aumentando la presión. De esta manera se generan las corrientes de aire o de convección. El viento que surge justamente por las diferencias de presión, que a su vez surgen por las diferencias de temperatura. Por eso vale la pena hablar de frentes fríos, frentes cálidos, tormentas y demás. También a nivel planetario vale la pena hablar de zonas de altas presiones, bajas presiones, etc. Y ahora, para llegar a hablar de la vorticidad, voy a hablar primero de qué fuerzas actúan en la atmósfera, porque voy a derivar las ecuaciones de movimiento en la atmósfera para llegar a la ecuación de vorticidad relativa, que es la que voy a necesitar para poder aplicarla en meteorología. Y las fuerzas en la atmósfera son la fuerza de gradiente de presión, la fuerza de Coriolis, la fuerza de gravedad y la fuerza de fricción. Con lo cual tenemos estas ecuaciones de movimiento. En X y en Y, la derivada de la velocidad horizontal respecto del tiempo es igual a menos 1 sobre ρ, nabla horizontal de presión o gradiente horizontal de presión, que es la fuerza de presión, el segundo término, menos 2 omega, producto vectorial con el viento horizontal es la fuerza de Coriolis, y el F es la fuerza de fricción.
Acá voy a despreciar la fuerza de fricción y la componente vertical de la fuerza de Coriolis, y también me valgo de que estoy en un equilibrio hidrostático en la vertical. Son todas aproximaciones válidas que voy a utilizar para poder llegar a la ecuación de vorticidad. Entonces, me quedo con la primera ecuación, la número 6, abro esa velocidad horizontal en dos componentes, en la componente U y en la componente B, derivo con respecto a I, bien dije, la componente zonal, y derivo con respecto a X la componente meridional, trabajo algebraicamente, aplico análisis de escala, que es evaluar, digamos, en términos de órdenes de magnitud, si un término le gana a otro para poder despreciar, y uso algo que se llama en meteorología el sistema cuasi geostrófico, que es el conjunto simplificado de las ecuaciones de la dinámica de la atmósfera, para poder llegar a la ecuación de la vorticidad. Primero, para llegar a la ecuación de la vorticidad relativa, tenemos que entender qué es la vorticidad. La vorticidad, que se representa por el símbolo matemático psi, es una medida de la rotación de un fluido en torno a un eje vertical respecto de la superficie terrestre. En el hemisferio sur se define como negativa o ciclónica cuando exhibe rotación en el sentido horario, es decir, en el sentido de las agujas del reloj. Y la unidad de medida va a ser el segundo. En realidad es 1 sobre segundos, o S a la menos 1. Acá lo que vemos que es la componente vertical del rotor, ¿sí? K versor, producto escalar, con nabla, producto vectorial, con la velocidad. Haciendo esta cuenta matemática es la derivada de B respecto de X menos la derivada de U respecto de Y. Muy bien. Entonces, para derivar la ecuación de la vorticidad se utilizan las ecuaciones de movimiento que vimos hace instantes, que rigen en la atmósfera en el sistema de coordenadas X y Z. Entonces, acá lo que se llega es a la ecuación de la vorticidad cuasi geostrófica. Aplicando todos estos análisis y aproximaciones, llego a esto y me quedo con este término, que se va a utilizar en las ecuaciones de pronóstico, me va a servir para identificar máximos y mínimos de vorticidad que van a estar asociados con máximos de presión, mínimos de presión, zonas de mal tiempo y de buen tiempo. En definitiva, voy a analizar cómo varía la vorticidad. Ese C sub G es la vorticidad geostrófica, porque estoy en el sistema cuasi geostrófico, en atmósfera, y me quedo con el primer término. Desprecio por un momento el segundo. Este término, matemáticamente, es una advección de una propiedad. Y esta vorticidad, que está dentro del paréntesis, tiene dos componentes. Una vorticidad relativa, el C sub G, y una vorticidad planetaria, que es el F, donde en órdenes de magnitud, aplicando nuevamente análisis de escala, el F lo puedo despreciar contra el C sub G. Por eso, en definitiva, lo que voy a estudiar es el menos B sub G, producto escalar con el nabla horizontal de la vorticidad relativa geostrófica. Entonces, esto es una advección que en matemática es una variación de un escalar en un punto dado por efecto de un campo vectorial, que matemáticamente se escribe como lo menciono ahí, ¿no? Como U, la derivada con respecto a X, más B por la derivada respecto de Y, más W o omega por la derivada respecto de Z. En este caso, el escalar acá sería el C sub G, ¿no? Que voy justamente a meterle a cada una de las derivadas para armar el gradiente. Entonces, acá, estos son ondas que viajan en la atmósfera, que tienen que ver con zonas de bajas presiones y altas presiones. La A se corresponde con una zona de alta presión y la B se corresponde con una zona de baja presión. Vaguada es sinónimo de hablar de zonas de bajas presiones. Cuña es sinónimo
de zonas de altas presiones. Y va a ser importante analizar qué pasa en las zonas delanteras, en una zona delantera de vaguada o en una zona delantera de cuña. ¿Y por qué menciono esto? Porque, bueno, primero mencionar lo siguiente, que es válido decir que en la atmósfera uno se imagina a un edificio como de varios pisos, en donde cada piso tiene un nivel de presión con su correspondiente nivel de altura, tal como lo vemos dibujado en este esquema. Entonces, como yo voy a analizar el signo de estas advecciones, necesito saber qué pasa en la zona delantera de cuña o en la zona delantera de vaguada. Entonces voy a analizar cada uno de los términos, valiéndome que siempre en un eje de mínimas presiones o de mínimas alturas, la vorticidad siempre es negativa, y en un eje de máximas alturas o de máximas presiones, la vorticidad siempre es positiva, tal como lo vemos acá. Entonces, en definitiva, lo que voy a necesitar es poder entender cómo varían estas advecciones, porque si estoy en una zona delantera de vaguada, si la advección es positiva o es negativa, va a ser esencial para entender lo siguiente. Cuando estoy en una zona delantera de vaguada, tal como se lo ve acá, dice eje de vaguada, eje de cuña. En la zona delantera tengo arriba divergencia y abajo tengo convergencia, con lo cual la presión con respecto al tiempo varía en superficie. Y esta zona de baja presión o de eje de vaguada está relacionada con un eje de vorticidad ciclónica, el C sub G. Entonces, por delante, la variación de la vorticidad relativa con respecto al tiempo, que tenía que ver con esa advección, esos términos que vimos hace un ratito, va a ser negativo. Este menos B sub G por el nabla C sub G, que ven arriba, esto es negativo. ¿Ven que dice menor que 0? Entonces, si la advección es negativa, lo que termina siendo negativo es este término de acá. Entonces, que la vorticidad relativa respecto del tiempo es menor que 0. En definitiva, me va a servir como un trazador para mis pronósticos, un cuantificador, para entender justamente las zonas de divergencia, de convergencia, zonas de máximas presiones y de mínimas presiones. Para cerrar, esta es la última diapositiva, acá hago un resumen. Si yo tengo zonas de vaguadas y de cuñas, para entender cómo se van intensificando con altura, lo que yo tengo que encontrar son estas advecciones diferenciales de vorticidad ciclónica, que me va a generar una caída en la presión en la superficie frontal, es decir, al ras del suelo, y eso me va a reforzar también un campo térmico. En definitiva, la presión o los cambios de presión están relacionados con los cambios en la temperatura, con los cambios en los vientos. Es por esto que si se aproxima un eje de vaguada y tengo por delante una advección diferencial de vorticidad relativa negativa, eso me induce convergencia en superficie, me aspira el aire de superficie. Si tengo convergencia, tengo aire que asciende en toda la vertical, diverge en altura. Si tengo aire que asciende, la variación de la presión con respecto al tiempo en superficie disminuye. Le estoy quitando aire. Recordemos que si yo le quito aire, la presión disminuye. Es todo un continuo. Y eso también me va a forzar el campo térmico, que uno lo puede ver en líneas punteadas ahí más abajo. En definitiva, lo que intenté explicar es justamente cómo la divergencia, la convergencia y la vorticidad son tres conceptos claves en meteorología y que para un meteorólogo es importantísimo conocer justamente cómo funcionan, porque rigen prácticamente el pronóstico del día a día. Muchas gracias a todos por su atención y gracias, Darío, por haberme dirigido durante esta ponencia.